próximo viernes. Bueno, ok. Están viendo la imagen, ¿no? Yes. Yes. Yes, it is. Como nosotros sabemos, el sistema, este semestre vamos a ver el sistema cardiovascular, vamos a ver el sistema respiratorio, el sistema urinario y el sistema digestivo. Son 4 grandes sistemas que vamos a tener en cuenta para vamos a empezar por el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, nosotros lo podemos llamar así a grandes rasgos, los que estén tomando por ahí apuntes o notas, lo podemos llamar el árbol cardiovascular. Porque igual que un árbol, empieza en una parte muy grande y luego se divide en ramas y ramas hasta llegar a las hojas. Está el árbol bronquial. Los bronquios también se dividen volviéndose más pequeños y más pequeños cada vez. Entonces vemos acá que el centro es el corazón. Corazón, la palabra corazón, pues se asocia a la palabra cardíaco. Y cardíaco se asocia a la palabra cardinales. O sea, los puntos cardinales de cardi. Porque el corazón está en el centro y digamos los puntos cardinales están en los brazos, en las piernas cuando se va a tomar el electrocardiograma. Entonces vamos a iniciar por el heart, corazón, ¿cierto? Nosotros estamos viendo aquí una gráfica donde vemos el inicio del árbol cardiovascular. Ustedes pueden observar el corazón está en el centro de ese árbol cardiovascular, hipotéticamente. Está formado por músculo estriado cardíaco y este músculo es el que le permite al corazón hacer sístole y hacer diástole. Para de esta manera poder expulsar la sangre constantemente, ¿sí? Las arterias que salen del corazón y las venas que llegan al corazón se conocen como grandes vasos. Y si ustedes miran esta área del pecho, acá este lugar, y miran los grandes vasos, y no están las venas, ustedes observarán que cualquier trauma, por arma blanca o por bala, que llegue a perforar algo de esto, ¿cierto? Ya sean las arterias pulmonares o ya sea la aorta, o sea, estas arterias tan grandes que es la arteria subclavia y la arteria axilar, el tronco brachiocefálico, que da también a la carótida primitiva. Toda esta arteria grande, inclusive la humeral o braquial que viene en este lado, si esas arterias llegan a ser perforadas, no alcanzamos a la persona muere. Por lo menos en esta parte, si se llega a perforar el corazón por una herida o se llega a perforar una de estas grandes arterias, ellas irrigan a una presión muy fuerte. O sea, la presión con que sale la sangre del corazón, es alta, lo van a ver en fisiología, la velocidad casi son 12 centímetros por segundo. O sea, imagínense, una herida aquí va a causar que el mediastino se llene de sangre y que el corazón no se pueda contraer, ¿no? Porque queda atrapado, como lo dijimos en algunas ocasiones cuando estábamos viendo
los epitelios. Este sistema es un sistema cerrado. El sistema cardiovascular viene cerrado, pues esto va acá. Finalmente, estas arterias que inicialmente llaman arterias elásticas, porque en su capa media... ¿Está moviendo el mouse? Que no se ve que esté moviendo nada. ¿No se señalando ve? nada. Pero vamos a ver qué pasa entonces. ¿Ahí lo están viendo moverse ya? Ya, ahora sí, ya. Bueno, ok. Estos sistemas, como ustedes lo saben, es un sistema cerrado, o sea, digamos, por acá solamente va sangre. Usted no va a encontrar ningún espacio donde vaya aire o cualquier otra cosa. Y el sistema tiene la propiedad de que estas arterias pueden contraerse, o sea, disminuir su luz. Entonces, así pueden regular la presión arterial. Si la presión está baja, pues estas pequeñas arterias se contraen y aprietan más la sangre y la presión sube, ¿sí? Si la presión está alta, hay medicamentos que hacen que estas arterias se abran, entonces la presión se descongestiona porque si yo abro el diámetro, pues la sangre no queda tan apretada para funcionar. Estas arterias tienen la propiedad de que llegan y van, se dividen, se subdividen, se bifurcan, hay dicotomía, etcétera, todas estas palabras, y llegan hasta unas estructuras muy pequeñas llamadas los capilares. Estos capilares son los que nutren los tejidos por medio de un proceso llamado perfusión. En ningún otro sitio del corazón, del árbol cardiovascular, puede salir oxígeno y nutriente solamente a nivel de los capilares. O sea que todo esto es un sistema de conducción y el corazón de propulsión. Una de las funciones del músculo es propulsión por medio de estos movimientos y luego se recoge por el sistema venoso, por los capilares venosos, las vénulas, las venas pequeñas, venas grandes, y llega acá a la atrio, no se llama aurícula. Aurícula es un pedacito aquí del atrio que ayuda, que es muscular y ayuda a que la aurícula tenga su sístole, porque la aurícula tiene su sístole propia y los ventrículos tienen su sístole propia también. Primero es la sístole de las aurículas para llenar los ventrículos y luego es la sístole de los ventrículos para mandar a la circulación sistémica. De tal manera que si usted toma una jeringa e inyecta aire acá, bueno, pues a esta arteria muy profunda, ¿no? A la arteria o a las venas, inyecta sangre, pues rompe ese sistema de continuidad del torrente circulatorio y entran esas burbujas de sangre, de aire, perdón. Estas burbujas pueden llegar y oclusionar las arterias y causar trombos. Es una manera como se mataban personas antes para que no salieran cuestiones en la necrosis. Pero lo que quiero decir es que el árbol es cerrado. Generalmente, en términos generales, lo que nos importa es la histología. Entonces nosotros vamos a ver la pared desde la parte externa hasta la parte interna. Nos damos cuenta que hay tres capas que forman
el corazón y forma los vasos sanguíneos, porque el corazón es un vaso sanguíneo modificado. El corazón es un vaso sanguíneo modificado, entonces que el corazón se tuerce por un lado, se tuerce por el otro, se pliega, le salen válvulas, se forman las arterias, todo, pero inicialmente es tubular, y eso lo van a ver ustedes en embriología. Y la formación de este órgano es de las cosas como más complejas que podemos nosotros ver, ¿no? Entonces, prepárense para la clase de embriología, ¿no? Ojalá lean antes porque es un poco complicado. Podemos decir que hay un pericardio, pero ya el nombre pericardio no se utiliza. Vamos a utilizar siempre, en vez de pericardio, el nombre epicardio. Entonces tenemos un epicardio que va de acá hasta acá. La parte más gruesa, que aquí no está proporcionada, que se llama el miocardio. Mio es músculo. Y tenemos la parte interna, ¿sí? Que se llama el endocardio. Camilo Andrés. Sí, profe, una pregunta es que en Garner leí que pues se le llamaba epicardio solo la lámina serosa del pericardio. O sea, el pericardio fibroso sigue siendo parte, ¿no? O todo el pericardio va a ser epicardio. Pues como en otros libros dice otra cosa y como yo pues soy el que hago la evaluación, pues vamos a dejar los términos claros en ese aspecto del pericardio, ¿cierto? Pues llamémoslo Es decir, que todo epicardio el pericardio en el lado, fibroso y seroso es epicardio. sí, llamémoslo epicardio en ambos lados. Listo, profe. La palabra pericardio es, o sea, acuérdense, epimicio, perimicio y endomicio, ¿cierto? Entonces, ese peri es como formando un epi, no sé, está muy afuera. Y, aunque en el corazón no existe perimicio, pero sí existe endomicio, como lo vamos a ver más tarde. Entonces, las tres membranas, ¿sí? La primera membrana o el epicardio que está cubriendo el corazón, que es brillante, cuando ustedes miren, ese epicardio está formado por dos cosas. Primero, por un mesotelio, que es un epitelio plano simple, como ustedes lo pueden estar viendo acá, ¿sí? Ese epitelio plano simple está taponado o está circundado por uniones ocluyentes, y estas uniones ocluyentes no permiten pues que los líquidos vayan a pasar por el epitelio y se vayan a infiltrar hacia acá. Entonces, el epicardio está formado por el mesotelio y por el tejido submesotelial o ¿no? subepicárdico. Cabe decir que este epicardio se llama epicardio visceral porque está encima de la víscera. Y en la embriología, todo lo que está encima de las vísceras se llama pericardio parietal, pericardio visceral, ya sea encima del hígado, encima del estómago, ahí se llama peritoneo, ¿cierto? Pleura, y acá pericardio. Pero ya el pericardio no dijimos que se llama epicardio. Miremoslo tratemos de mirarlo como de una forma más tridimensional, como lo estamos viendo en esta figura. Voy a pasar acá a volverlo la presentación con diapositivas. Entonces observamos lo que estábamos hablando. Este sería el corazón de acá hasta acá. Estamos hablando de esta primera lámina que es el epicardio visceral formado por un mesotelio que lo cubre acá, las células mesoteliales, y el tejido subepicárdico. Si ustedes observan acá, entonces vemos que hay otra estructura. Ese es el epicardio parietal, que en anatomía, o digamos, si no se ha cambiado el nombre, le dicen simplemente el pericardio. Si usted está haciendo una disección de corazón,
Y bueno, abre los cartílagos costales y llega, usted no va a ver el corazón de una vez, va a ver el pericardio. Es como una bolsa dentro de la cual se encuentra metido el corazón. Entonces, si usted tiene una bolsa y mete la mano, ¿sí? Este es el corazón. Y usted mete la mano y el corazón queda metido en la bolsa. Entonces, la pared de la bolsa, por fuera y por dentro, es el epicardio parietal. Y es esta distancia que hay de acá a acá. Entonces, acá vemos que también el pericardio, lo que llama, o sea, el epicardio parietal tiene células planas, tiene un mesotelio. Y aquí al frente, el epicardio visceral también tiene células planas, también tiene un mesotelio. Y entre los dos, entre el epicardio parietal y el epicardio visceral, encontramos nosotros el espacio pericárdico. Las células mesoteliales o las células planas producen un líquido que tiene sodio, potasio, agua, glucosa, algunos otros componentes. Entonces, tarea número 1, como dice el doctor Oscar, ¿sí? Averígüeme de qué está compuesto el líquido pericárdico. Es generalmente parecido a todos los líquidos extracelulares. Y la característica de los líquidos extracelulares, ¿cuál es? Tienen ion sodio, ¿cierto? Hay una excepción a eso. A ver, los que tienen buena memoria. ¿Cuál es prácticamente el único líquido extracelular que es rico es en potasio? Endolinfa. Endolinfa. Muy bien, jóvenes. Usted, Norillo, tiene una memoria de elefante. Entonces, la endolinfa prácticamente es el único, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, entonces aquí hay un mesotelio y aquí hay un mesotelio y aquí está el espacio pericárdico, que más o menos son 150 centímetros de líquido. Pero si nos vamos hacia el pericardio parietal, vemos que él termina en una parte fibrosa, tejido conectivo denso fibrocolagenoso, ¿no? Para mantener el espacio. Yo les explicaba a ustedes la primera vez que vimos clases que este espacio se puede llenar de sangre porque hay un trauma, entonces si entra una arma cortopunzante y perfora el pericardio, perfora el epicardio parietal y alcanza a entrar acá al músculo, entonces va a producirse una hemorragia hacia el espacio. Entonces, cuando el corazón se vuelve más pequeño o hace sístole, este espacio aumenta y le cae más sangre. Cuando él va a hacer diástole, no puede, se siente atrapado porque no puede relajarse totalmente porque aquí hay un contenido hemático. Vuelve y hace sístole, el espacio aumenta nuevamente y este espacio nos impide o nos va impidiendo que el corazón haga su sístole bien hecha. Entonces, ¿cómo se llama eso? Taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco muy bien hecho, y usted sabe que la pericardiocentesis, que es un procedimiento donde se mete una aguja por la apófisis sifoide a 45 grados, se trata de llegar a este espacio, pues aquí estaría la aguja, yo puedo perforar acá, llegar y destaponarlo. Y si no lo destapono, el paciente fallece. Un procedimiento de urgencias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo, profe, Dime. ¿en qué terminaba el epicardio parietal? En tejido conectivo. Fibrocolagenoso, míralo acá. ¿Sí? Gracias. Epicardio parietal, fibrocolagenoso. Ahora, ustedes comprenderán una cosa, si la herida viene hasta acá, por acá, y apenas pellizca esta parte, pues el taponamiento no va a ser tan, ¿no? ¿Por qué? Porque se activan los mecanismos de la coagulación y esto cierra, pero de todas maneras queda la sangre ahí, hay que sacarla, ¿sí? Por la pericardiocentesis. A ver, ¿preguntas? Perfecto. Otra pregunta. ¿El líquido pericárdico dónde era que se encontraba? Acá, mira, entre el epicardio En ese visceral, espacio. sí, se llama el espacio pericárdico. Todavía lo llaman Y así, ese... yo lo llamo el espacio epicárdico. ¿Sí? Listo. Vale, gracias. Porque dijimos que pericardio
que es igual a epicardio. Profe, ¿por qué el líquido pericárdico no podría producir el mismo tamponamiento que la sangre? Sí, pues yo veo que la sangre, pues en teoría también llevaría nutrientes que serían absorbidos igual que el líquido pericárdico, ¿no? ¿Puedes hablar un poco más despacio? Casi no te entendí. Sí, ¿se podría producir un tamponamiento por el mismo líquido pericárdico? Esas son las famosas llamadas pericarditis, ¿no? O sea, digamos, hay infecciones que pueden estar en ese sitio, acá, en bacterias, entonces se produce las pericarditis y aumenta el líquido, pero no necesariamente para producir un taponamiento. Entonces acá se escucha inflamación, el proceso inflamatorio en alguna de estas partes de la pericarditis. La pericarditis puede ser por bacterias, por hongos, por microorganismos, pero pueden haber pericarditis químicas, por lo menos en el síndrome urémico, en daño renal, esto también se llena de líquido. Cuando hay pericarditis, pues ustedes saben que los ruidos cardíacos son normales cuando uno los escucha, ¿no? Es pam, 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 ¿sí? Pum, pum, pum. Esos son los ruidos cardíacos. Pero si esto está inflamado, si el epicardio, las dos hojas están inflamadas, se escucha un frote, que se llama frote pericárdico. Se escucharía pam, pams, pam, pams, pam, pams. Cada vez que suceda esta contracción, la hoja epicárdica visceral va a rozar con la hoja epicárdica parietal y van a producir el frote pericárdico, que en condiciones normales, lógicamente, no se va a escuchar, ¿cierto? Entonces ya uno hace el diagnóstico de pericarditis. Y si usted quiere saber qué tan taponado está el paciente después de una herida, acá, pone el fonendoscopio sobre el pecho y como acá hay una película de sangre, o sea, hay un grosor de sangre acá, los ruidos cardíacos que emanan de esta parte, de acá de la válvula y de los cierres, pues cuando se transmiten hacia acá, esta columna líquida no los deja transmitir hacia el exterior. De tal manera que nosotros podemos decir que los líquidos están velados. Velados quiere decir suave, que ahí no se escuchan, ¿no? Entonces, si dicen, no, el taponamiento es grande, el paciente está aquí. Esto es competencia de urgencias con una herida, mirar a ver si sucede esto, la trayectoria y pues lógicamente uno no se va a meter a hacer la pericardiocentesis, al menos que esté por allá en un lugar donde no hayan cirujanos, porque como médicos generales siempre estamos mirando y remitiendo. Eso ha cambiado bastante, bueno. Entonces quedó claro el concepto de lo que es un taponamiento cardíaco y lo que es una pericarditis y lo que es un frote pericárdico. Ahora, nosotros nos podemos mirar en otras partes acá, ¿sí? O sea, acá estamos viendo que estaría el espacio pericárdico por fuera. Esto serían las células mesoteliales, o sea, un epitelio plano simple. Lo vemos en corte tridimensional. Y debajo del mesotelio están los tejidos subepicárdicos. Acuérdense que este es el epicardio visceral. Parietal ya está allá, pues ya no lo vamos a nombrar más, ¿sí? Entonces, en este espacio vamos a encontrar nosotros varias cosas. En realidad no le voy a decir espacio porque los libros lo nombran así. Porque si esto fuera un espacio, esto sería, aquí no habría nada, ¿cierto? No estaría relleno. Entonces no es el espacio, ¿sí? Es el tejido subepicárdico. Entonces tenemos tejido adiposo blanco, como ustedes lo pueden ver, o tejido adiposo amarillo. ¿En qué se diferencia que algunos individuos tengan tejido adiposo blanco y otros tengan tejido adiposo amarillo? A ver qué se les ocurre. Lo que habíamos dicho que puede estar dado por la dieta, ¿no? ¿Los qué? La dieta. Y más que todo la dieta rica en carotenos.
Entonces, los carotenoides son unas sustancias que se están en la zanahoria, en la papaya, en la yema del huevo, todo lo que es amarillento, ¿cierto? Las frutas. Y eso va a hacer que nuestras palmas de la mano a veces sean como amarillas o que nos veamos algo amarillo. Eso se llama ictericia, pero eso es algo normal. Eso no alcanzaría a ser ictericia. Entonces la dieta tiene que ver con eso. Segundo, si nosotros vemos este corazoncito chiquito acá encima, vemos que de acá de la aorta, de un huequito de la aorta, sale una arteria. Por acá sale otra. Son las arterias coronarias que nutren el mismo corazón. Entonces esas arterias vienen y vienen sobre el epicardio visceral. Siempre sobre el epicardio visceral. Entonces acá las vemos pequeñitas, estas. Siempre que veamos cualquier vaso en ese sitio se llama coronario. O sea, yo puedo decir las arterias coronarias. Estas y estas. ¿Por qué las llaman coronarias? Porque al mirar el corazón por encima, se ven así como para allá y parecen como una corona de espinas, como la que le pusieron a Jesús, ¿sí? Entonces, coronarias cubren todo como una corona y siempre están en este espacio. Luego ya se profundizan, pero cuando ustedes vayan a ver el corazón, entre otras cosas, el corazón es un órgano que lo pueden comprar en la plaza de mercado. Compran un corazón de vaca que es idéntico y pueden hacer la disección en su casa por ahí en unas 3 horas, abrirlo, mirarlo, mirar las arterias, todo esto. Entonces, eso es como una solución para el anfiteatro. Y después de que ya hayan esto, pues lo echan al sancocho, ¿sí? Bueno, todas las arterias que están acá se llaman arterias coronarias en este espacio no, este tejido. Si son más pequeñas, se llaman arteriolas coronarias. Y si son todavía más pequeñas, se llaman capilares coronarios. O sea, la palabra coronario tiene que ir para nombrar cualquiera de las estructuras que se encuentren debajo de este epitelio plano simple o mesotelio, ¿no? Que junto con el tejido se llama el epicardio visceral. Es la primera capa o la capa externa del corazón. También lo vamos a ver que vamos a encontrar en este sitio. A ver, sobrina Nicole. Profe, ¿la capa parietal también tendría ese tejido subepitelial o no? No. La capa parietal tiene, digamos, ya tejido fibroso, ¿no? Ya no tiene, porque es una capa de resistencia y para mantener el corazón en su sitio. ¿Sí? Ahora, en este sitio también sabemos que el sistema nervioso parasimpático, cuando sale del sistema nervioso central, entonces él viene hasta por acá y acá se encuentra el ganglio. Entonces ese ganglio cardíaco presenta la segunda neurona. La primera neurona sale del sistema nervioso parasimpática, su axón es muy largo y en este sitio vamos a encontrar nervios parasimpáticos y las neuronas ganglionares del ganglio. ¿Sí? Ganglio se llama toda reunión de somas neuronales fuera del sistema nervioso central. Entonces sería un segundo elemento. Esas neuronas ganglionares son multipolares, ¿acuerdan? Las interneuronas y las neuronas ganglionares y muchas neuronas, la mayoría de neuronas son multipolares. Remember que las neuronas, ¿sí? Bipolares son de los órganos de los sentidos, es como una memotecnia, ¿sí? Bipolares del ojo, bipolares del oído, bipolares de los botones gustativos, bipolares del epitelio olfatorio. Y la pseudonipolar, que también es sensitiva, pero que tiene que ver ya con el sentido del tacto, por decirlo así, ¿no? Entonces, en este sitio vamos a encontrar también tejido conectivo laxo, acá en el epicardio visceral. Y eso sería prácticamente lo que nosotros trataríamos de ver al laboratorio. Si miramos acá,
Entonces vemos nosotros el mesotelio, observen, las células planas se han recogido un poco. Aquí estaría el espacio epicárdico y si pudiera trazar una raya por acá encontraría el epicardio parietal. Siempre que el corazón sufre la distensión, o sea, cuando se relaja la diástole, esta hoja mesotelial roza con la otra hoja mesotelial, pero como hay un líquido, la fricción va prácticamente de cero. El líquido es aceitoso, ¿cierto? Y por eso en las pericarditis, cuando se pierde esa propiedad, el líquido se infecta y el epitelio y esta parte se inflama, escuchamos nosotros el frote pericárdico o el frote epicárdico, del cual les hablaba. Eso sería un vaso coronario. Esto sería adipocitos, sería grasa blanca. Acá la estamos viendo, entonces este sería el mesotelio que lo cubre y debajo encontramos nosotros tejido adiposo blanco. Mira cómo es una sola gota de grasa. Los núcleos, la grasa ocupa todas las células y las organelas son desplazadas, sobre todo el núcleo a la periferia, como sucede con el músculo, ¿no? Acá en esta parte ya empezaría el miocardio, ¿no? Vamos a ir hacia acá. Miremos ahora el miocardio, ¿sí? Pero antes de ver el miocardio, quisiera que pudiéramos ver que el músculo en general se divide en músculo estriado cardíaco, músculo estriado esquelético y músculo liso. El músculo estriado cardíaco, que ustedes lo vieron el semestre pasado, ¿sí? Es una gran masa de nuestro cuerpo. Es casi el 50% de nuestro cuerpo es carne o músculo estriado cardíaco. Y el músculo estriado esquelético solo no alcanza a ser ni el 1%, porque un corazón pesa aproximadamente unos 300, 400 gramos. Y sobre el peso del cuerpo es el 0,6%. Y el resto sería lo que concierne al músculo liso, que está en las paredes de todas las vísceras, como lo vimos, en el intestino, en los uréteres, la vejiga, todas esas partes que algunas no hemos visto, vamos a ver este semestre. Lo cierto es que entonces la segunda capa del corazón se llama el miocardio. Es la más gruesa y por eso a usted le hablan de infarto agudo del miocardio, porque lo que se va a destruir es esta capa muscular. Esto, el epicardio y el endocardio no van a sufrir mayores problemas, ¿no? Si nosotros miramos estas fibras musculares estriadas cardíacas, nosotros las podemos ver en corte longitudinal. Entonces las vemos a lo largo. Yo podría hacer una analogía con el músculo estriado esquelético. O sea, hay que saber, ¿no? Entonces, le nombro las diferencias. El músculo estriado cardíaco y el músculo estriado esquelético están formados, eso es una igualdad, están formados por una unidad que mide 2.5 micras y se llama la sarcómera, que está hecho de filamentos gruesos, filamentos delgados, que tiene dos líneas Z, todo eso lo vimos nosotros, que hay un deslizamiento de los filamentos delgados sobre los filamentos gruesos que permanecen quietos. Y ustedes pueden ir allá y revisar esta parte. Pero las principales diferencias y las que nosotros debemos tener en cuenta es el músculo estriado cardíaco es uninucleado y el otro es multinucleado. Puede tener hasta 100 núcleos porque es la unión de células embrionarias llamadas mioblastos que se pegan y forman estas fibras estriadas esqueléticas gigantescas para mover el cuerpo, ¿sí?
Estas no, estas tienen un núcleo o dos núcleos. Y los núcleos no son periféricos, sino son núcleos más bien centrales, como lo vemos acá. Número 2. En el músculo estriado esquelético se encuentran las triadas musculares formadas por el túbulo T y formadas por las cisternas de retículo a los lados. Vemos que el túbulo T es una depresión de la membrana celular para la contracción muscular. Ese es en el esquelético. Entonces, en el esquelético tenemos triadas con músculo T, que con un tubo T, y a los lados las cisternas con el calcio. En el músculo estriado cardíaco, no se encuentran triadas, sino diadas. O sea, solamente hay una cisterna de retículo pegada al túbulo T. No son tres elementos porque la otra sería la otra cisterna. El túbulo T de los túbulos de las sarcómeras del músculo cardíaco es 3 veces más grande que el túbulo T del músculo esquelético. El músculo estriado cardíaco presenta hasta 3 veces más mitocondrias. O sea, porque está sometido desde la 5ª semana de vida, está sometido a la sístole y a la diástole hasta un segundo antes de morir uno, ¿sí? Donde ya sucedió la última sístole, chao, ¿cierto? El músculo estriado, entonces, cardíaco, tiene gran cantidad de mitocondrias y citocromos. Los citocromos están dentro de la mitocondria, son las cadenas respiratorias y todo eso. Miocardio, el corazón, órgano muy noble. Si usted está cansadísimo porque estudió muchísimo o estuvo de rumba, usted cae como una piedra de plomo a la cama, pero esto tiene que seguir funcionando, ¿cierto? La sístole y la diástole, sístole y diástole. Más o menos cada segundo sucede este fenómeno que es extremadamente complejo, ¿no? Otra diferencia es el número de sarcómeras. O sea que estas fibras musculares estriadas cardíacas tienen pocas sarcómeras. Tienen 20 o 30 sarcómeras. O sea, son fibras pequeñas. Mientras una fibra muscular estriada esquelética de nuestras piernas o de los músculos puede tener hasta 4 centímetros de largo y 4 centímetros caben 30.000 sarcómeras. Cada sarcómera pierde 0,5 micras multiplicado por 30.000 nos explica por qué el músculo se contrae y causa los movimientos. En este tenemos nosotros que hay 20 o 30 sarcómeras. Son semejantes. O sea, las sarcómeras y todo el mecanismo es muy semejante. La contracción, todo. Sí. Sin embargo, acá estas fibras no obedecen al sistema nervioso central. ¿Sí? No hay una conexión que le diga a la fibra con la placa motora del músculo estriado esquelético que le va a decir contráigase, ¿sí? Sosténgase. Alguien decía, el corazón tiene su propio sistema nervioso. ¿Cómo así? O sea, que muchos órganos, como sucede con el intestino que tiene su propio sistema nervioso, que es el sistema nervioso entérico, esos miles y millones de neuronas que están entre las capas musculares, el corazón también puede representar esto, ¿no? Se ha visto por lo menos en los trasplantes cardíacos que a la persona que recibe el corazón de pronto empieza a desarrollar como ciertos sentimientos parecidos a los sentimientos que tenía el donante. Lógicamente esto es muy secreto porque nunca usted sabrá si recibe un corazón, quién se lo dio ni nada. Todo esto es hermético, ¿no? Porque la gente a veces quiere ir a conocer a Juanita que tiene el corazón de Albertico que murió en un accidente de moto. Entonces quieren, como tiene el corazón, ella quieren conocerle. Esto no, pues, causa inconvenientes que no, pues, no son éticos. Eso es totalmente hermético, lo mismo que el trasplante de riñón. Entonces, con todas las diferencias, nosotros vemos que
La fibra tiene 20 sarcómeras, todo esto, el núcleo central. Una cosa muy importante es que como las fibras son pequeñas, las fibras se unen por medio de unas estructuras llamadas los discos intercalares, ¿cierto? Los discos intercalares. Entonces, disco intercalar acá. Acá está la fibra muscular. ¿Cómo están hechos los discos intercalares? Primero que todo, como el corazón está sometido a la sístole y a la diástole constante, tiene que estar muy bien pegado. Porque si no hace sístole y cuando vaya a hacer la diástole se puede despegarse, muerte segura. Entonces los discos intercalares están formados por desmosomas que los pegan. Y en la parte de abajo del disco presenta uniones de intersticio, o sea, uniones intersticiales. Esto permite que el citoplasma de esta fibra pase al otro lado, porque son uniones comunicantes, o GAC, uniones GAT. ¿Sí? Entonces, si aquí hay impulso eléctrico que viene por acá, por esas uniones GAT, pasa a la otra fibra y pasa a la otra fibra. Y algunos han dicho que el corazón funciona como una célula gigantesca debido a estas uniones. O sea, nosotros sabemos que las células son individuales, como lo dijo Cajal cuando descubrió la teoría o la doctrina neuronal, que ustedes se acuerdan perfectamente los 4 apartes que dice la doctrina neuronal, ¿cierto? Si yo tengo acá comunicaciones, puedo pasar iones, citoplasma a la otra célula y de esta célula a la otra, entonces se comporta como una célula. ¿Y para qué esto? Para que la sístole sea al unísono, o sea, de una. Entonces, las corrientes eléctricas pasan por esas uniones comunicantes y despolarizan las fibras todas a la vez para que la sístole sea al unísono, porque qué tal unas fibras allá contrayéndose y otras acá, pues no harían el esfuerzo unísono para bombear la sangre a la presión que la hace el corazón. Entonces los discos intercalares me los repasan, miran en el libro cómo están hechos, dónde están las uniones comunicantes, repase lo que son las conecinas, los conezones. Les recuerdo que en el músculo liso también hay uniones comunicantes para formar el músculo liso unitario, ¿sí? Donde una sola señal eléctrica va a reclutar muchísimas fibras lisas para que haya una contracción o un cólico. Esas cosas también se llaman sinsitios. O sea, el corazón funciona como un sinsitio, una sola célula gigantesca. Acá en el corazón, al igual que en el músculo esquelético, nosotros tenemos endomisio. Entonces acá vemos esto es el endomisio. Este es el endomisio. Pero no hay paquetes de fibras que me permitan definir el perimicio. O sea, en el corazón no existe perimicio. Pero ahora vendría la pregunta, ¿existe epicardia? Si existe epicardia, sería el epimicio. Pero le decimos epicardio, porque empiezan por epi, ¿no? Y no pericardio. Entonces, podemos hablar del endomisio. ¿Qué tiene el endomisio? Eso sí lo deben recordar ustedes, en todas partes, de qué está hecho el endomisio. Colágeno tipo 3 o fibras reticulares. Están acá metiditas en esas partes. La fibra muscular estriada cardíaca no es que esté con su membrana celular y una vez esté el endomisio al lado, sino que la fibra es cubierta por una lámina basal. Y no le vamos a decir membrana basal, porque es que se cree, o hay libros o personas que creen que la lámina basal es lo mismo que la membrana basal. La membrana basal es la que está debajo de los epitelios siempre y que la separa del tejido conectivo, que tiene una lámina
lúcida y una lámina densa, que la lámina lúcida está formada por paransulfato que le da una electronegatividad y todo eso, fibronectinas, laminina, y la lámina densa por colágeno 4. Entonces acá no, acá solamente tenemos una lámina basal formada por fibronectina, paransulfato y laminina. Eso lo separa del tejido conectivo y de las fibras reticulares. Las fibras reticulares se pegan a esa lámina basal y gracias al tejido conectivo y al esqueleto cardíaco que vamos a ver más adelante, el corazón puede contraerse. Lo mismo que sucede en el músculo estriado esquelético. Las fibras pueden contraerse por sí solas, pero si no hay tejido conectivo, no se va a transmitir ese movimiento. Si ya se contraen solas, tienen que estar pegadas al tejido conectivo para que el tejido conectivo pueda hacer esa contracción unísona. Es necesario. Acá lo estamos viendo en corte transversal, las fibras, entonces vemos los núcleos centrales. En este corte, por lo menos acá, uno por lo menos puede ver un núcleo acá, en el orillo. O acá. Entonces, eso es porque lo está mirando por encima y lo ve como encima, pero el núcleo está en la parte central. Acuérdense que son uninucleadas o máximo binonucleadas unidos por discos intercalares. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos ver acá, estaríamos viendo los filamentos delgados, los filamentos gruesos intercalados. Acuérdense que siempre un filamento grueso de miosina es rodeado por 6 filamentos delgados. Que los filamentos delgados caminan por encima de los gruesos, acercando las líneas Z y haciendo que las sarcómeras se vuelvan mucho más pequeñas. El miocardio tiene 3 clases de fibras. O sea que la mayor cantidad o la fibra que vamos a ver en más abundancia es la primera, sería la fibra de contracción mecánica. La fibra de contracción mecánica pues, es la que expulsa la sangre del corazón en la sístole, la que hace la fuerza, la que hace el trabajo continuamente. Acá vemos el corte longitudinal y acá vemos el corte transversal. Una cosa para diferenciarlo también que se me olvidaba decirle es que el corazón, sus fibras tienen como forma de red, no son así rectas como las del músculo estriado esquelético. Ellas se separan, se unen, se separan, como lo vemos acá, dejando endomicios con espacios más grandes. Y otra cosa importante es esta, los capilares que llevan el mismo eje de la fibra. Entonces, el eje mayor de la fibra es este. Los capilares van así también. Si usted tiene un corte transversal, pues los vería redonditos con unos glóbulos rojos por dentro, pero aquí lo vemos en cortes longitudinales. Entonces, ¿quién me podría decir por qué los capilares tienen que estar en corte longitudinal? A ver. Podría ser porque, ¿Sí? ¿El joven qué dijo? porque cuando se contrae el corazón podría taponarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, si usted ve que esas fibras se contraen, se vuelven más pequeñas, los capilares, como están en el mismo eje, no les pasa nada, ¿cierto? La fibra se acorta, pero el capilar no se colapsa. Si estuviesen en el otro sentido, los colapsarían. Entonces, esas cosas son muy importantes saberlas, pensarlas. Pues yo nunca las he leído en ningún libro, pero yo supongo que es por eso, ¿cierto? Porque es un músculo que está necesitando oxígeno y sangre constantemente por el gran trabajo que hace. Inclusive, si usted es un gran deportista, el corazón suyo se crece porque estas fibras son como las que alzan pesas, ¿cierto? Si hay más trabajo, si hay más esfuerzos, si la frecuencia aumenta mucho,
Entonces estas fibras aumentan, se llama hipertrofia fisiológica y no tiene que ver con ninguna enfermedad. Grandes deportistas de rendimiento por lo menos tienen, las pulsaciones por minuto son 70, 80 y ellos logran tener 40, 35 han llegado algunos. Y dentro de los deportistas de alta competición, los ciclistas y todo esto, ya sabes, los ciclistas llevan computadora ahí en el pequeño computador en el manubrio, les dice las calorías, las pulsaciones. Y según como ellos miren eso, pues su rendimiento lo bajan o lo suben. Si ven que tienen una frecuencia más baja, quiere decir que tienen más energía. Entonces, la primera clase de fibras son las fibras de conducción, perdón, las fibras de contracción mecánica. Estas fibras tienen un problema, que tienen un tiempo de vida media y que está estipulado por los telómeros o digamos por lo que uno va a vivir. Entonces, digamos que la fibra se va perdiendo. O sea, después de los 40 años o a los 40 años ya hemos perdido un 5% de estas fibras de contracción mecánica, a los 50 un 10%. ¿Ves? Logramos llegar hasta la vida adulta, hasta los 80, 90, eso depende de muchos factores genéticos. Lo cierto es que cuando ya, si se llegan a morir bastantes fibras, también las mata la hipertensión arterial, hace crecer el corazón y estas fibras mueren. Ese ya es un crecimiento hipertrófico patológico. Generalmente se llama insuficiencia cardíaca congestiva. Y las siglas son ICC. Entonces, cuando ustedes encuentren ICC, es insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Congestiva por qué? Porque el corazón es insuficiente y al mandar la sangre a los tejidos lo hace de una manera insuficiente. La perfusión queda anómala y la recolección nuevamente hacia las venas se ve con dificultad. Entonces, ¿cuál es el síntoma? La persona tiene edemas, se hincha, por decirlo así. Entonces, le empieza a hinchar desde las piernas, desde los pies, sube a las piernas, a los muslos, y llega el momento en que puede hinchar todo su cuerpo. Esa palabra se llama anasarca, cuando la persona está totalmente edematizada, la cara y todo eso. Entonces toca darle unos medicamentos que le dan fuerza a las fibras. La fuerza que tiene la fibra se llama inotropismo. Ya, la fuerza con que se contrae y se relaja. Si se pierde ese inotropismo, el corazón se vuelve insuficiente. Está volviendo insuficiente. Y la enfermedad es progresiva e irreversible. O sea que una persona que se diagnostica con insuficiencia cardíaca por daños en las fibras mecánicas, ya puede hablar uno de 5 a 8 años de vida posiblemente que le queden, ¿sí? Es lamentable, ¿no? Pues lógicamente nunca le va a decir a un paciente que le queda tanto de vida ni nada de eso. Al menos que tenga un cáncer que esté invadido y que ya pues toca decirle que va a morir al igual que todos nosotros, pero de una manera suave se le dice, mira, es que tú te nos vas a adelantar, ¿sí? Te nos vas a adelantar unos añitos, unos 30, 40 años, pero todos vamos a terminar en lo mismo como para darle consuelo, ¿cierto? Las fibras de contracción mecánicas, entonces, son muy semejantes a las fibras del músculo estriado esquelético, con la salvedad que les hice en las diferencias. Un segundo tipo de fibras que se encuentran acá en el miocardio, que se diferenciaron de las fibras mecánicas, son las fibras productoras de hormonas. Entonces, las fibras productoras de hormonas están a la entrada de las aurículas, donde llega la sangre por las cavas, y sensan de que la presión arterial está muy alta, para defensa del corazón. Ya dijimos que la presión arterial alta daña el corazón, daña los riñones, daña la retina y daña los vasos sanguíneos, entre algunas cosas de la hipertensión, ¿no? Esas fibras productoras de hormonas pierden su aparato contráctil, porque ya pues ellas se van a dedicar a producir, desarrollan
músculo retículo endoplasmático liso, que es lo que más tienen las células que producen hormonas, se caracteriza por tener mucho retículo endoplasmático liso, no lo olviden. Y rugoso las que sintetizan proteínas. A ver, Andrea, perdón, Andrea Profe, Paula. sí, profe, es que qué pena, no me quedó muy claro por qué es que se da la insuficiencia cardíaca congestiva. Porque todas estas fibras tienen que aportar para la sístole, ¿cierto? Entonces, si llegan a morir llegan a morir estas fibras, porque ellas van muriendo con el tiempo, entonces llega un momento en que no son capaces de hacer la sístole adecuadamente, ¿sí? Y eso se llama insuficiencia cardíaca congestiva, porque el corazón es insuficiente para poder llegar hasta los capilares y perfundir todo el organismo, darle oxígeno y nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona llega y se levanta y camina y no puede caminar, está asfixiada. Baja unas escaleras, está asfixiada, ¿cierto? Hay algunos que nomás con cepillarse los dientes. Entonces, la insuficiencia cardíaca es por destrucción de las fibras mecánicas que impiden que la sístole funcione como debe funcionar. ¿Y eso es porque la persona lleva como un mal estilo de vida o cómo? Sí, eso es todo es estilo de vida, ¿sí? Entonces, generalmente, primero hay un gran factor hereditario, ¿sí? Segundo, la alimentación. Los nutrientes son muy importantes que nosotros desde la juventud sepamos qué debemos comer para poder tener longevidad. Se ha demostrado que las personas que comen y que comen a toda hora y que comen y eso, llegan a los 55 años, 54, tienen problemas. Y además de la aterosclerosis que tapa las arterias, entonces deja que la irrigación también sea muy pobre y muere en fibra. La insuficiencia cardíaca se divide en 4 tipos, ¿sí? Cuando uno la clasifica en un certificado de función, dice muerte producida por insuficiencia cardíaca 2/4, 1 sobre, ¿no? Pero 2/4 no produce la muerte. 4/4 produce la muerte, que tiene unos parámetros determinados para decir el paciente no puede hacer esto, el paciente no puede hacer aquello, el paciente si se acuesta se asfixia, eso se llama ortonea, o sea, si no se pone almohadas para dormir, tiene que dormir prácticamente sentado, porque se encharcan los pulmones, lo que llama edema pulmonar, corazón que no está sacando la sangre adecuadamente, la sangre empieza a quedarse y se queda hacia atrás por las venas y va a congestionar el hígado. Eso ustedes lo van a ver posteriormente. Entonces, si le quedó claro lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Sí, señor, gracias. Otra pregunta que me estaban haciendo. Profe, digamos, en el síndrome de Marfan, ¿por qué que las fibras sean tan elásticas afecta al corazón? Pues me imagine usted que el colágeno que forma las cuerdas tendinosas, el colágeno es lo contrario de las fibras elásticas, no se deja de formar. O sea, primero se revienta una cuerda tendinosa que dejarse estirar, o sea, que tener propiedades de elasticidad. Entonces, como sabemos, estas cuerdas tendinosas y esto también hay fibras elásticas y todo esto, entonces el problema del síndrome de Marfan es más que todo, no es de corazón, sino es como de las arterias, ¿entiende? La arteria pulmonar. Digamos que no correspondería a la insuficiencia cardíaca. Pues es que no sea un internista, yo un experto en esto, pero ustedes saben que el síndrome de Marfan es una mutación porque la fibrilina y la fibulina 2 quedan mal hechas, entonces las fibras elásticas tienen demasiada, se elongan demasiado produciendo estos síndromes. Bueno, vamos a hacer 5 minutos de descanso. Voy a dejar ahí donde está la imagen para no. Voy a hacer 5 minutos de descanso. Entonces, a partir del momento.
Bueno, estamos otra vez en el aire. También quería comentarles por lo menos, sí, ya que me hablaron de esa insuficiencia cardíaca, porque es una enfermedad que me interesó mucho, ya la que lo han padecido mis familiares. Mi madre murió de insuficiencia cardíaca y generalmente tiene que ver mucho con triglicéridos altos también, con colesterol alto y puede, por lo menos en un infarto agudo de miocardio, nosotros sabemos que estas arterias que ustedes ven aquí, todas estas chiquiticas, por lo menos si una arteria se tapa acá, queda una gran cantidad de músculos sin oxígeno y nutrientes. Pueden ser estas fibras, ¿sí? Cuando da un infarto, usted tiene más o menos 5 o 6 horas, si no es grave, para que lo arreglen y quede casi normal, o sea, le destapen lo que hoy en día, ¿sí? Lo mismo pasa con la trombosis. Usted logra ir a tiempo, usted siente que pierde fuerza en un brazo o un familiar o que, ¿sí? O que está hablando así como tatareto, ¿sí? Por el área de Broca.
Usted inmediatamente puede pensar eso y lo lleva a un centro y en una unidad de cuidados intensivos en 4 o 6 horas, cuando no haya COVID, ¿no? Esto, la persona puede quedar bien, o sea que eso no, en estos casos sería que estas fibras del miocardio se necrosaron porque no le llegó oxígeno, nutriente durante 6 horas, o ellas aguantan hasta 6 horas más o menos. A veces cuando hay infartos, uno sabe que hay infartos porque estas fibras después de 6 horas empiezan a botar la troponina. Recuerden que la troponina está unida a la tropomiosina y es la que tapa los sitios activos de la actina para, ¿no?, regular la contracción muscular. Pero la troponina se sale a la sangre y uno dice, sí, está infartado porque hay troponina en la sangre. Ese examen no existía cuando yo estuve estudiando en tiempos del Paleozoico, ¿sí? Entonces, ¿quién me puede decir qué pasaría si esta parte de fibras se necrosa? ¿Cuáles serían las complicaciones después de un infarto? La necrosis es muerte, ¿no? Pues no se pueden volver a recuperar. Bueno, supongamos que es un área muy grande, entonces todo esto está necrosado, todas estas fibras están muertas. Entonces, perforación del corazón. Se debilita por ese lado, por esa necrosis, se perfora y al perforarse la muerte es inmediata, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podría pasar? Que, digamos, se afecten unas fibras, pero no tantas, como para causar necrosis, ¿no? Son reemplazadas rápidamente por el proceso inflamatorio y por el colágeno, formando acá, tapizando, ¿sí? Por encima de las fibras, prolifera. Pero voy a perder fibras, mira, yo voy a perder muchísimas fibras. Si es un área de unos 3 centímetros cuadrados, 4 centímetros que están infartados. Entonces, ¿qué otra complicación voy a tener? La que estamos hablando, insuficiencia cardíaca, porque una gran cantidad de fibras no están aportando a la sístole. Sencillamente, ¿sí? Eso después de un infarto puede quedar usted con una insuficiencia cardíaca. Bueno, la segunda fibra que les estaba hablando son las fibras productoras de hormonas, ¿sí? Acá podemos ver por lo menos el corazón infartado, cuando uno toma las respectivas placas, que ya reconocen ustedes, corazón, ven aquí las fibras, lo que yo les decía, son en forma como de red, que se pegan acá, esto se llama el endomicio, y las fibras están en corte longitudinal. Estas, entonces, no hubo perfusión porque no alcanzó a llegarles oxígeno ni nutrientes, y lógicamente un corazón que está trabajando sin sístole y diástole en un segundo, o sea, 0,5 segundos. Si un paciente le llega con un infarto, ¿usted cree que le llegara con un infarto a un área donde no hubiera tanta tecnología? ¿Usted le subiría la frecuencia cardíaca o se la bajaría? Dándole un medicamento, ¿sí? ¿Qué haría usted? Piensen en lo que está sucediendo en todo ese fenómeno, ¿cierto? A ver, vamos a ver qué diría Laura. Ahora me preguntan cuál Laura, la primera que diga, ¿sí? Pues, profe, La yo creo subiría, que ¿no, habría profe? que mirar con qué frecuencia llega, ¿no? Bueno, si usted la sube, hay más consumo de oxígeno. ¿Eso le conviene a las fibras o no? No. Habría que bajarla para que la perfusión se dé más fácil. Sí, entonces lo primero que usted tiene que bajar es la frecuencia cardíaca y darle un medicamento para el dolor. Generalmente la meperidina, los opiáceos se usan para eso, que el dolor es desesperante. Bueno, solamente el que le ha dado lo puede saber, ¿no? Ustedes observan acá que este corazón se ha infartado y estas fibras todavía se les ven las bandas A y las bandas C, que se ven ahí pequeñitas como unas rayitas, ¿sí? Porque son las sarcómedas y todo eso que nosotros habíamos hablado.
Entonces ella aguanta, pero hay que recanalizar rápidamente la arteria, o hay que hacer un bypass, que quiere decir como poner allá como un aparatico así como que está plegado y lo meten ahí y él mismo se hincha, haciendo que aumente el diámetro de la luz, ¿no? Pero lo mejor es cuidar las arterias y no llegar por allá a los 50 años ya con las arterias tapadas, ¿sí? Cuidarlas. Ustedes van a ver más adelante que cuidar las arterias, el deporte, la dieta, no bebidas azucaradas, no alcohol, etcétera, ¿no? El segundo tipo de fibras que yo les hablaba era productoras de hormonas, ¿sí? Puede ser, ¿no? Yo no las puedo distinguir en el miocardio, ¿no? ¿Para qué producen hormonas? Para protegerse. Entonces les voy a dar unos nombres. Está el factor natriurético atrial. Factor natriurético atrial. Este se encuentra en los atrios y detecta que la sangre está llegando con mucha presión, entonces se produce. Factor natriurético atrial sale a la sangre y va a actuar en el riñón, para que en el riñón se pierda sodio y se pierda agua, y de esta manera perder volumen. Entonces, si pierdo volumen, mejoro la presión arterial, lógicamente. Hay un factor natriurético arterial de tipo A y hay uno en los ventrículos que es de tipo B. Hacen lo mismo. También producen hormonas como la cardiodilatina. La cardiodilatina causa dilatación de los vasos sanguíneos. Y eso me favorece a mí para la presión arterial. Si yo dilato los vasos, la sangre queda menos apretada. Entonces, eso se llaman vasodilatadores. Son sustancias que se usan para la presión arterial. Hay uno muy bueno que pronto lo están tomando si tienen familiares hipertensos. Es el amiloipino, ¿sí? El amiloipino vasodilatador. Una pepita pequeña que se toma y bueno. Otra sustancia, además de la cardiodilatina, que es un vasodilatador, está la cardiopontina, también que es un vasodilatador. Y otros más, ¿sí? Pongámosle ahí. Porque en eso se está estudiando bastante, las líneas de investigación estudian mucho la parte puntual intracelular de todos los fenómenos. La otra fibra de que está en el miocardio que se especializó, es la tercera, es la fibra de conducción eléctrica, ¿sí? La fibra de conducción eléctrica. La van a ver ustedes, es la que dibuja el electrocardiograma. Formando lo que llama el sistema de conducción. Esta fibra funciona como una sonda. Aquí la estamos viendo. Se llaman, su expresión como las vemos más pequeñas, porque es una ramificación, son fibras de Purkinje. De Purkinje. Ese es el miocardio. Y generalmente ellas se concentran en la parte baja, llegando casi al endocardio, a la parte interna. Aquí está el miocardio, ¿sí? Pero pertenecen a las fibras o al miocardio. Entonces las fibras de conducción forman el sistema de conducción del corazón. El sistema de conducción lo van a ver perfectamente en fisiología, ¿sí? Les dicen a ustedes, diciéndoselo a usted a grandes rasgos, ¿cierto? El corazón es autónomo, no necesita del encéfalo, ¿sí? Para nada. Si usted saca fibras musculares que se llaman miocarditos, algunos le dicen así, a la célula, a la fibra cardíaca. Si usted lo saca y lo mete en un medio de cultivo apropiado, ese miocardito va a tener
contracciones, sístoles y diástoles, sístoles y diástoles. Lo puede mantener así por horas, no eternamente, ¿sí? Entonces es un músculo de contracción automática, pero él necesita que le den una señal, que le digan cuándo se debe contraer para que haga al unísono y de una manera correcta la sístole y la diástole. Entonces ahí está el sistema de conducción del corazón. ¿Dónde empieza? Es autónomo como el nodo sinusal. Sinusal, entonces vamos a mirar por acá. Y, pues, no. Donde la vena cava se une con el atrio, ahí está el nodo sinusal. Cuando la vena cava viene bajando y entra al atrio, en ese punto hay una central eléctrica que da la orden de que el corazón se va a contraer. Ah, pero usted me dirá, ¿y el sistema nervioso cómo se comunica con él? ¿O qué tiene que ver el sistema nervioso con esta contracción cardíaca? Porque uno tiene un susto y uno tiene taquicardia, ¿entiendes? Hay influencias externas. Solamente para nombrárselo, el sistema nervioso es el parasimpático y el simpático hacen que el corazón tenga más ritmo, tenga más frecuencia cardíaca, ¿sí? Lata más veces por minuto. Entonces, el parasimpático baja la frecuencia cardíaca. Se llama bradicardia, ¿sí? Y el simpático hace lo contrario. Y eso se llama taquicardia, taquicardia, ¿sí? Pero el que lo haga latir más rápido, o sea, o que haga que el corazón tenga bradicardia o tenga taquicardia, es el sistema nervioso autónomo porque lo conecta por los nervios cardíacos y lo conecta por el sistema parasimpático. Entonces la pregunta mía, ¿qué pasaría si yo cortara con unas tijeras los nervios cardíacos? ¿Qué le bajaría al corazón? No sería capaz de latir, ¿no? Porque lo del sistema nervioso autónomo se alcanza a ser suficiente. Sí, pero no que también tiene parasimpático. Ah, Yo le estoy diciendo que solamente le estoy cortando los nervios simpáticos. profe, ¿y esas, por ejemplo, simpáticas y parasimpáticas, con qué células del corazón específicamente se estarían conectando como para aumentar la frecuencia o disminuirla, o con qué fibras? Con el sistema de conducción, con la central que estoy hablando, o sea, con el nodo sinusal. Ahí llegan las fibras del parasimpático y del simpático. Y le dicen al corazón, lata más rápido o lata más despacio, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Lógicamente, si usted va a subir unas escaleras corriendo, automáticamente quiere decir que le va a dar taquicardia cuando llega a la parte superior porque se activa todo el sistema, ¿sí? Y le avisa y, ¿no? Si no, uno se desmayaría. Por lo menos una persona que ya ha trasplantado un corazón, yo no le puedo conectar el parasimpático y el simpático. Yo le pongo el corazón y le uno todos los vasos como un gran cirujano cardiovascular, que ojalá todos pudieran hacerlo, muy bonito. Esa persona no queda con parasimpático y sin simpático. Entonces, ¿qué pasaría según lo que he hablado? ¿Qué problemas podría tener? ¿No tendría una arritmia? Pues ¿Qué problemas podría tener? O sea, ¿qué recomendaciones le daría a usted? no hacer ejercicios muy Que no haga extenuantes, ejercicio la, físico. la frecuencia cardíaca no puede subir para compensar. No, porque la frecuencia cardíaca tal vez se equilibre, pero recuerde que está regulada por esos dos, por el sistema autónomo, y si usted lo corta, el corazón no va a responder a frecuencias cardíacas altas ni bajas, sino va a ser como a llevar un marcapaso, entonces la persona no puede salir corriendo porque se desmaya, ¿entiendes? Porque no le va a dar la frecuencia cardíaca, va a seguir lo mismo, ¿cierto? Mientras cuando si tiene el sistema autónomo, si sale corriendo se activa el simpático, ¿entiendes? Bueno, en el nodo sinusal que está ahí, ahí empieza el latido, ¿sí? Eso automáticamente los canales de sodio y de potasio y todo, ellos mismos se empiezan a llenar y todo, y se satura y ¡paz! El corazón dispara, nodo sinusal. Luego llega el nodo AB, atravesando las aurículas, y por el nodo AB se mete a los ventrículos, como haz de His,
y va a terminar como las fibras de Purkinje que las estamos viendo acá. Estas fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje, yo creo que son muy análogas como a la acción de la neurona. Una vez sale, como les dijera, el impulso del nodo sinusal, coge 3 carreteras, llega al nodo AB que está ahí entre las aurículas y los ventrículos, y ahí hay un retardo, porque ahí va el tejido conectivo. Una cosa que yo quiero que ustedes entiendan desde ahora que es muy importante es que las aurículas o los atrios están separados de los ventrículos totalmente, aislados por tejido conectivo. No se comunican por ninguna parte. Son 2 sistemas completamente aislados por el esqueleto cardíaco o por el tejido conectivo que hay ahí. Ustedes saben, son las fibras de, a medida que, digamos, cuando llega como una absorción, vienen así, entra sodio, sale potasio, así funciona. A medida que esto se va volviendo más pequeño, recibe el nombre de fibras de Purkinje, el sistema de conducción. Y son ellas las que despolarizan las fibras mecánicas. Mírenlas acá, esta es la mecánica. Entonces, como ellas traen un impulso nervioso, tocan las fibras mecánicas. Y estas fibras mecánicas de contracción mecánica, que son las más abundantes, el 97%, ¿sí?, de las fibras del miocardio, tienen uniones de intersticio. ¿Para qué le sirven esas uniones de intersticios? ¿Cierto? Para que la corriente eléctrica pase de esta fibra a esta, a una gran velocidad, y todas las fibras de contracción mecánica se contraigan. ¿Quién les da las órdenes? Las fibras de Purkinje, que son las últimas, y están en la tercera capa que vamos a ver del corazón, que es la capa interna del corazón, que se llama el endocardio. Por ahí, por el endocardio, discurren las fibras de Purkinje. Entonces, lo primero que debe tener usted en cuenta cuando vaya a estudiar el electrocardiograma, el corazón se despolariza desde el endocardio hacia el epicardio. ¿Por qué? Porque las fibras de Purkinje que están aquí son las que tienen derecho a despolarizar. Son pequeñas. No es las de His. Todo ese sistema de conducción que ustedes van a ver y que forman el electrocardiograma, porque son grandes masas de células que se contraen al unísono. Si yo por lo menos contraigo todo el ventrículo, que son 500 gramos, logro que todas las células se despolaricen instantáneamente, esa señal se va a transmitir por todo mi cuerpo. Mi cuerpo es un conductor de volumen y por eso me pueden poner esos electrodos, me pueden detectar cómo está funcionando el sistema de conducción. Entonces, que quede claro, el sistema de conducción, el electrocardiograma no me va a registrar el sistema de conducción. El electrocardiograma me va a registrar la contracción de las fibras mecánicas, que son miles y millones. Este también tiene su sistema de su espiga, ¿no? Sube y baja. Pasamos a la tercera capa, entonces pasamos al endocardio. Entonces tenemos un corte transversal. Y en ese corte transversal, acá, ese es el miocardio. Miren, las fibras son de diferentes tamaños en su corte transversal. Y de acá hasta acá se llama el endocardio. El endocardio es la capa interna del corazón. Está conformada por 2 partes. O sea, todas se llama el endocardio. La parte que está acá, ese espacio blanco que está pegado al miocardio, ese espacio acá, donde está el sistema de Purkinje, que ahí no lo vemos, ¿sí? Acá. Se llama el espacio subendocárdico. Vuelvo y corrijo, no es como ahí hay contenido, no es espacio, entonces tejido subendocárdico. Hasta acá, mire, de acá hasta acá. ¿Y quién está ahí? Las fibras de Purkinje. Y hay un espacio encima, que es el mismo que estoy viendo acá, ¿no?
Acá. Este rosadito. Se llama, espacio no se llama tejido subendotelial. Y aquí tejido subendocárdico. Acá ya estamos dentro del corazón porque el endocardio, estamos en el ventrículo izquierdo, supongamos. Está tapizado por un epitelio plano simple. Son denominadas células endoteliales. Pero por estar en el corazón se le dicen células endocárdicas. Pero son semejantes, ¿no? Islay a las células de los vasos sanguíneos. Islay, semejante. ¿Sí? ¿De qué están hechos cada uno de estos tejidos? El subendotelial, que es este, que está debajo de las células subendocárdicas, está hecho de tejido fibroelástico. ¿Por qué? Porque usted sabe que esta cavidad está aumentando y disminuyendo de diámetro. Entonces hay mucho estrés. Hay mucho estrés en estas células. Son muy resistentes, ¿no? El espacio subendotelial. No se confundan con los vasos. Y el espacio subendocárdico está hecho de tejido conectivo lazo con fibroblastos. Y por él discurre, vuelvo y repito, las fibras de Purkinje, que son como un árbol. Sería el tronco donde eran las hojas de, ¿no? Donde termina ese árbol, las hojas. Y el sistema de transmisión de los impulsos eléctricos. Mirámoslo acá, entonces acá nos da, ¿no? Dice endocardium hasta acá. Nos está señalando las fibras de Purkinje. Son estas. Si no está mal mi inglés, aquí dice Purkinje fibras en su endocardial capa. Bueno, cualquiera es como un idioma indígena. De aquí para allá está el miocardio, como lo vemos acá. ¿En qué corte lo verían ustedes ahí? ¿En corte transversal o longitudinal? Ahí mirando los que tienen más ojo. Sería transversal, ¿no? Transversal. Transversal. ¿Por qué usted no lo confundiría con músculo estriado esquelético a este aumento? Bueno, digamos, el corazón es más irregular, ¿no? Y el endomicio, hay endomicio, pero no hay perimicio. Este espacio no lo nombran acá, pero quiero, ¿no? Mire, este espacio de acá hasta acá, ¿cómo se llama? Los que le ponen cuidado a la clase, ¿cómo se llama ese espacio? Subendotelial. Subendotelial, ¿sí? En ese espacio, se me olvidaba decirles, también se encuentran fibras musculares lisas. ¿Qué me recuerdan o me acuerdan que el corazón es un vaso sanguíneo? Porque los vasos sanguíneos están hechos de fibras musculares lisas. O que el corazón tuvo que ver con un vaso sanguíneo modificado, desarrollando un músculo diferente, pero quedan vestigios de estas fibras musculares lisas. Pues aquí podemos ver cuando nosotros vemos las tres capas del corazón, vemos el endocardio es muy delgadito, está tapizando todo esto que llaman músculos trabeculares en la parte interna. Entonces, además de ver esto, también hay unas válvulas, ¿sí? Nosotros podemos ver la estructura de una válvula cardíaca como para saber de qué están hechas estas válvulas. Pues por acá está la válvula tricúspide, pues supongamos, la sacamos, le hacemos un corte. ¿Sí? Entonces acá está el anillo valvular. Y hay una porción de la válvula que tiene endotelio,
hay una parte que es fibrosa y esta parte mira al ventrículo. Entonces, en esta parte se encuentran, se denomina la parte esponjosa. Esta es está el endotelio. Las válvulas son como compuertas, ¿sí? Se abren hacia un lado, pero hacia el otro lado no. Es como si yo fuera caminando, así como esas puertas del oeste, que uno llega y empuja y entra. La válvula se abre hacia allá, ¿sí? Pero hacia el lado de acá no se abre, ¿sí? O en el momento de, como le dijera, en el momento de que la válvula se abre, cuando va a haber la contracción, pues la válvula hace el movimiento contrario, se cierra. Pero hay unos músculos y unas cuerdas que la detienen para que ella no siga derecho. Eso se llama prolazo de la válvula, cuando la válvula sigue derecho. Porque se dañan los músculos o las cuerdas tendinosas. Entonces, tanto las válvulas como las cuerdas tendinosas las vamos a ver mejor en la parte del laboratorio. Queda una parte por ver que, pues, que son los vasos sanguíneos y al final miremos algo sobre el esqueleto cardíaco. Vamos a hablar algo de los vasos sanguíneos. Entonces, los vasos sanguíneos más grandes que hablábamos nosotros son las arterias elásticas. Se llaman así porque tienen la capacidad de aumentar su diámetro, o sea, por lo menos de pasar de 50 a 100 después de que hay una sístole. Cuando hay una sístole, una gran contracción, esta arteria, por lo menos que es la aorta, aumenta su diámetro el doble casi. ¿Por qué? Porque es elástica. Si fuera rígida como el hierro, pues metiéndole toneladas de presión, ¿sí? Pero ya es para mí es una, como te dijera, es como una transmisión de la energía cinética. ¿Por qué? Porque si yo hago sístole, ¿sí? Si yo hago la sístole, hay una gran cantidad de consumo de energía. Y para que toda esa energía no se pierda, ¿qué pasa? Yo hincho, por decir la palabra hinchar, ¿sí? La aorta es elástica, haciendo que las fibras elásticas de la aorta se estiren. Ya se estiran. Yo les pregunto, ¿ha habido algún estímulo eléctrico para que eso suceda o eso es totalmente mecánico? Es totalmente mecánico. Porque algo se comprimió y eso hizo que la pared de la aorta, que es elástica, se dilatara porque viene mucha sangre, viene mucha presión con mucha sangre, entonces ella se hincha porque es elástica. Ah, pero mire lo que pasa después. Cuando ya ella se ha hinchado y todo y pasó la sístole, acá la sangre se quiere devolver, pero se cierran las válvulas, ¿sí? Las válvulas que hay en este sitio de la aorta se cierran. La misma sangre cuando va hacia atrás, la cierra automáticamente, así que, ¿no? Ustedes luego van a dar el mecanismo. Y la pared de la aorta se sigue, la pared de la aorta que se hinchó, se empieza a desinflar. ¿Por qué? Porque las fibras elásticas quieren recuperar su forma. Eso es natural, ¿sí? A las fibras elásticas se les transmitió energía cinética. Ellas quieren recuperar su forma, entonces como están en 200, van, bueno, 200 es mucho, ¿cierto? Subieron a 120 de presión arterial, es la presión, subieron a 130. Entonces 130 y sigue el mecanismo inerte. Las fibras elásticas quieren recuperar su forma. 130, 120, 110, 100, 90 y cuando va en 80 sucede otra sístole. Entonces, ¿quién me puede decir qué pasa de ahí para allá?
con la aorta? Pues la aorta vuelve a hincharse, ¿no? Por el paso de sangre, con el impulso que viene desde el corazón. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, eso es bueno porque no lo he explicado, ¿cierto? Eso es bueno porque cuando se cierra la válvula, la aorta sigue comprimiéndose, entonces la sangre la ayuda a impulsar hacia adelante. No se puede devolver al corazón, ¿entiendes? Entonces la aorta hace la segunda parte del movimiento de la sangre. Primero es la sístole y el segundo es la aorta. Entonces la aorta empieza. ¿Qué pasa si no hay una nueva sístole? ¿Qué pasa con esa aorta? Se comprimiría y tendría que... No, en términos de presión arterial. Yo le dije que ya está en 120, empieza a 120, 110, 100, 90, 95, 80, 75, y ahí sucede una nueva sístole y vuelve y la manda a 130, ¿cierto? Dándole energía a la aorta a las fibras elásticas para que luego hagan el segundo movimiento cuando se cierren las válvulas sin que yo gaste energía. La energía la gasté en la primera sístole y la energía cinética se la transmití a las fibras elásticas. Entonces, si no hay, si 75, 70, ¿qué pasa si no hay una nueva sístole? Pues la presión arterial, ¿hasta cuándo, hasta qué, a qué llega entonces? Pues se reduce hasta cero, ¿no? Si no hay ninguna sístole. Claro, llega a cero, lógicamente, ¿entiendes? Cero, porque usted tiene que reanimarlo, poner un desfibrilador, todo para que empiece de nuevo a funcionar. Pero ahí se mantiene en cero. Y cuando la presión está en cero, no hay perfusión. Cuando no hay perfusión, las células no reciben nutrientes ni oxígeno. Y acuérdense que hay unas células que son muy lábiles a estas carencias. ¿Cuáles son? Las neuronas. Las neuronas. Una neurona 5 minutos, mejor dicho. ¿Sí? 9 minutos. Eso también depende de la persona. Si la persona es deportista o no, o la capacidad que tenga, la capacidad vital que van a ver ustedes en el sistema respiratorio. Bueno, entonces esa parte se llama flujo laminar de la sangre. ¿Qué quiere decir? Que si no existieran las arterias elásticas, la sangre subiría como piso por piso, así. Chat, 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 ¿cierto? Porque sube, se cierran las válvulas y espera una nueva sístole. Pero las paredes, en este caso, ayudan, que son lo que estamos hablando, las fibras elásticas. Y por eso estas arterias se llaman arterias elásticas. Vamos a ver si tenemos una imagen por acá. ¿No? Pues acá la estamos viendo. ¿Sí? Esta es la aorta. ¿Cómo sabe usted? Porque es que a mí siempre me gusta pues dialogar con ustedes o pues, ¿no? Hablar, que ustedes escucharan en el otro lado de la línea. ¿Cómo sabe usted cuál es la parte interna? ¿Por qué seguía usted cuál es la parte interna y externa de la aorta? La interna sería la íntima, ¿no? La curvatura, ¿cierto? La curvatura de un anillo es la parte interna. Esta es la parte externa. Y des en cuenta usted que la aorta es parecida al corazón. Tiene una capa interna que sería el endocardio, que haga más túnica íntima. Una túnica media que corresponde en el corazón al miocardio. Y una túnica adventicia que corresponde en el corazón ¿a qué? Al epicardio. Al epicardio. Pero hay que darle apellido. ¿Cuál es el apellido del Epicardio visceral. No le olvide, epicardio visceral y al otro epicardio parietal. En términos generales, el estudio de una arteria, ¿sí? En términos generales, el estudio de una arteria tiene todas estas capas. Entonces estamos mostrando las arterias elásticas. Y la arteria elástica representa lo más en número de capas que puede tener. Eso no es tan fácil, ¿cierto? Uno ve el tubito ahí, póngase a disecarles todas estas capitas, ¿sí? Y todas son importantes. Entonces, la primera capa que están viendo ustedes acá
es la capa de células planas endoteliales. Aquí la vemos. Una célula plana con núcleo. Los núcleos de estas células deben ser más alargados, no como este esquema, ¿cierto? Más alargados, lo mismo que aquí los núcleos de las células musculares lisas. Ese epitelio plano simple se llama endotelio y va a formar esta primera capa. Aquí dice endotelion. Endotelion. Ya lo conocen ustedes, hemos hablado de él, las grandes propiedades que tiene antitrombogénicas, que participa en la coagulación, que, mejor dicho, entonces, que el día que se descubra cómo funcionan estas células, saca un montón de enfermedades, sobre todo las enfermedades cardiovasculares que ocasionan el 35% de las muertes en el mundo, ¿sí? Seguido más de cáncer, un 30% también por cáncer, ¿sí? En realidad usted sabe que los endotelios que son células planas que se unen unas con otras, y aquí en la aorta serían muchísimas, y forman esta capa de células planas, entonces es el endotelio. Como es un epitelio plano simple, yo se lo pregunto como epitelio plano simple, lo mismo que los mesotelios, pero este como está por dentro se llama endo, no meso, ¿sí? Endotelio. Las células planas unidas por uniones ocluyentes y uniones adherentes forman esta primera capa. Como es un epitelio, descansa sobre una membrana basal. Entonces, la segunda capa es la membrana basal de capilar, del vaso sanguíneo, de la aorta. Luego viene el espacio subendotelial. Esta gráfica no me gusta mucho. Entonces, tenemos acá la capa endotelial y acá la capa subendotelial, hecha de tejido conectivo lazo. Ahí descansan las células endoteliales. Se llama subendotelio. Sería la segunda capa. La tercera capa que aparece es una membrana elástica, que aquí la vemos en negro. Es la membrana elástica o lámina elástica interna de esa aorta. Lámina elástica interna o de interelastic lámina. ¿Sí? A esas tres capas, ¿cuáles? El endotelio, el epitelio plano simple, el espacio subendotelial y la lámina elástica interna, se llama la túnica íntima en la aorta. La túnica íntima. Acá está la túnica íntima, la vemos acá, vemos las células endoteliales. Y ahí vemos la lámina elástica. Aquí no se ve bien. Bueno, aquí la vemos, la lámina elástica interna. Esa es la túnica íntima. Por analogía, corresponde al endocardio del corazón. Es parecido, pero está en contacto con la sangre. El endotelio está en contacto con la sangre. Segunda capa, la vemos aquí, la túnica media. La túnica media. Donde termina la túnica media hay otra lámina que la vemos acá, que no la nombran, esta que está en esta parte. Se llama la lámina, si esta es la lámina elástica interna, entonces ¿esta cuál será? La Elástica. lámina, la externa, ¿cierto? Siempre que cuando, acuérdense de eso, cuando le nombran a uno algo interno es porque tiene que existir lo externo, ¿cierto? De la externa. Ahí está la túnica media. Pero es diferente de los diferentes vasos. Entonces, mira, aquí la túnica media. La membrana elástica externa que le nombraba. Y por último, esta llama la adventicia. La adventicia corresponde a esta última, ¿cierto? Túnica externa. Acá por lo menos dice túnica íntima.